Bienvenidos al ciclo de charlas públicas científicas online, organizadas por CETIS, Ciencia, Tecnología y Sociedad, de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta, con colaboración de la Biblioteca Regional de Antofagasta. En esta ocasión tenemos la exposición Alimentos nativos de la región de Antofagasta, oportunidades y avances en investigación, desarrollo e innovación, a cargo de la doctora María José Larrazábal Fuentes, académica del Departamento de Ciencias de los Alimentos y Nutrición de la Universidad de Antofagasta, de quien conoceremos un poco más en el siguiente video. Hola, buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer al Grupo Ciencia, Tecnología y Sociedad por la invitación que nos da una oportunidad de mostrar algunos avances en investigación, desarrollo e innovación que hemos estado realizando con respecto a alimentos nativos de la región desde el Departamento de Ciencias de los Alimentos y Nutrición de la Universidad de Antofagasta. Para empezar y ponernos de acuerdo con los conceptos, la RAE define alimento como un conjunto de sustancias que los seres vivos comen o beben para subsistir, y nativo sería perteneciente o relativo al país o lugar natal. Teniendo en mente esos conceptos, voy a presentar algunos de los alimentos o materias primas que existen en la región y que podrían ser potencialmente usadas para desarrollar innovación. Parto destacando las habas y los ajos que se cultivan en Río Grande. También tenemos zanahorias y beterragas en Chiu Chiu y La Sana. Hay frutas como las peras de Pascua, membrillos y tunas en Caspana y en Toconao. Chañar y algarrobo están distribuidos en gran parte del interior de la región. Y arriba aparecen las grandes estrellas de la alimentación prehispánica, que corresponde a la quinoa, las variedades de maíz y papas. Y por último, desde la costa presento lo que es el aceite de oliva, que son productos que se están elaborando en la comuna de Taltal. Otros alimentos y materias primas para los que no somos veganos, podría destacar la producción de huevos de gallina libre, la cría de jabalí y de conejos en la comuna de Calama, y cría de cabritos, ovejas y camélidos en el interior de las comunidades de San Pedro. Si miramos hacia el mar, también tenemos una alta diversidad de algas que podrían ser utilizadas. El erizo de Tocopilla es característico, el congrio de Taltal también tiene bastante fama. Existen algunos peces de roca como la vieja, el pulpo, el mono, que también es uno de los peces característicos. Y por otro lado, cerca de Antofagasta tenemos criaderos de ostiones y de ostras. Entonces, teniendo en mente algunos de estos alimentos, vamos a ver un poco qué es esto de la I más D más I. Partimos de atrás hacia adelante, la I minúscula corresponde a la innovación. Y la innovación no es otra cosa que la introducción de un nuevo proceso, producto o servicio en el mercado. Es decir, tiene que reunir dos características principales. Uno, ser nuevo, y por otro lado, que a alguien le interese, que haya un mercado para él. Para que sea nuevo, necesitamos desarrollo. Y ese desarrollo puede ser de tecnologías, de procesos, de productos o servicios, o de adaptación de tecnologías que existen en otras partes del país o del mundo, pero que se pueden adaptar a las condiciones propias de la región. No basta solo con desarrollar estas tecnologías o productos, sino también tenemos que definir si existe un mercado. Hay alguien que esté interesado en que ese producto o proceso se desarrolle. Y además, en esta etapa se define si esto es sustentable. Y esta sustentabilidad puede estar asociada a la rentabilidad económica del proceso, pero también debemos considerar la sustentabilidad ambiental y la rentabilidad o sustentabilidad social.
Para poder desarrollar todo esto se requiere de investigación. Y la investigación no es otra cosa que la generación de conocimiento. Esa investigación puede ser básica o puede ser aplicada. Y en el fondo, para llegar a un producto innovador es necesario una gran cantidad de investigación, que estas investigaciones sean integradas y adaptadas mediante el desarrollo, y de esta forma entonces podemos llegar a concretar una innovación en la región. Algunos avances en investigación, desarrollo e innovación que hemos realizado desde el Departamento de Alimentos, voy a presentar iniciativas que hemos abordado con respecto a papas nativas, a hierbas, a macroalgas y algarrobo y chañar, donde cada uno de estos productos los hemos abordado con diferentes proyectos, y hemos alcanzado diferentes niveles también de esta cadena de la innovación. Partimos con el chañar y algarrobo. Con este proyecto logramos unir a la academia, al Estado, a través de la Fundación para la Innovación Agraria y al sector privado, en este caso la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, que reúne a 18 comunidades indígenas, y presentamos el proyecto titulado Licores Nativos del Desierto de Atacama, donde pretendíamos desarrollar toda esta cadena. ¿Qué es lo que pudimos hacer? Desarrollamos investigación aplicada relacionada con, por ejemplo, las características y variedades que hay del chañar y del algarrobo. Desarrollamos procesos que nos permitan obtener bebidas fermentadas y bebidas destiladas a partir de estas materias primas, los optimizamos y los estandarizamos. Todo esto lo hicimos en la universidad, en el departamento. Además, realizamos una evaluación de mercado y una evaluación de factibilidad técnica económica. Las tecnologías que desarrollamos fueron protegidas con el apoyo de la OTL mediante secreto industrial y marca registrada, y esto posteriormente fue licenciado al CPA, al Consejo de Pueblos Atacameños. Se diseñó una planta procesadora, se implementó esta planta en San Pedro y fue transferida. Acompañamos a las comunidades en la etapa de marcha blanca para lograr la estandarización de estos procesos, y este proyecto, que duró casi 3 años, un poco menos, logramos terminarlo e inaugurarlo en enero del 2019, dejando entonces una planta operativa en San Pedro de Atacama, partiendo desde una investigación desarrollada en la Universidad de Antofagasta con fondos públicos. Entonces, para nosotros este es uno de los mejores ejemplos cuando se invierte en ciencia, tecnología, y podemos desarrollar entonces innovaciones basadas en los recursos propios de la región. Fue harto trabajo y no siempre resulta tan bien como este proyecto, y que es algo de lo que les voy a ir contando durante esta presentación. Otra iniciativa que estuvimos desarrollando era relacionada con las papas nativas. También participamos en un proyecto con la Fundación para la Innovación Agraria y el Consejo de Pueblos Atacameños, y lo que queríamos era valorizar las diferentes variedades de papa cultivadas en el área de desarrollo indígena Atacama la Grande, donde, según evidencias antiguas del año 60 aproximadamente, nos indicaba que había más de 5 variedades de papa. Lo que nosotros encontramos con la ejecución de este proyecto fue que solamente quedaban 3 variedades, que son las que se están cultivando actualmente en Socaire y en Talabre. Es decir, hay 2 variedades de papa que no las pudimos encontrar, y eso la verdad es que es algo que debería preocuparnos, porque en poco tiempo se han desaparecido ya 2 variedades de productos que son nativos de la región. ¿Qué más encontramos? Encontramos que las papas moradas que aparecen ahí, se ven un poco negras, son muy ricas en antioxidantes, y esta capacidad antioxidante está dada por los pigmentos antocianínicos que contienen estas papas, que son los mismos que tienen el vino. O sea, podríamos reemplazar el consumo de una copa de vino por el consumo de papas de este lugar. ¿Cuál es el problema? Que hay una muy baja producción, por lo tanto, aunque nosotros logramos desarrollar snacks de papas fritas como los que se muestran en la imagen y que son equivalentes a los que podemos encontrar en el supermercado, que están hechos en base a papas de Chiloé, no es posible el poder desarrollar ese tipo de innovaciones debido al nivel bajo de producción, ¿ya?
Las papas de Socay y de Talabre no llegan ni siquiera a Antofagasta, en muchos casos tampoco llegan hasta Calama. La producción es muy baja, principalmente para autoconsumo, y en el mejor de los casos, estas se pueden comercializar en algunos restaurantes de San Pedro. Entonces sería interesante el poder desarrollar tecnologías que permitan aumentar la producción para poder generar y continuar con esta cadena de innovación, ¿ya? En la Universidad de Antofagasta no tenemos el área de agricultura, sin embargo podríamos generar alianzas con otras universidades de la macrozona norte, por ejemplo con la Universidad Arturo Prat, que ellos tienen muy desarrollada el área de agricultura en el desierto. Entonces este es un proyecto que tenemos en carpeta también para seguir buscando estrategias que nos permitan aumentar los niveles de producción y pensar recién ahí en poder desarrollar productos con valor agregado. Otro de los productos o de las materias primas que hemos trabajado en esta búsqueda de tratar de desarrollar innovaciones tiene que ver con las hierbas nativas. Existe una amplia diversidad de estas hierbas en la zona precordillerana y nosotros trabajamos con 4 de ellas, que son la rica rica, chachacoma, copa copa y bailagüen. Y con fondos de la Universidad de Antofagasta partimos esta línea de investigación hace hartos años atrás y queríamos desarrollar bebidas tipo Nestí, pero a partir de estas hierbas, y por otro lado una línea de aceites esenciales que podría tener aplicación tanto en el área de alimentos como de cosmetología. En esta iniciativa participaron estudiantes de la carrera, que ahora ya están tituladas, y también un estudiante del programa de magíster en ciencias biomédicas. Con la información que pudimos levantar en esta primera iniciativa, pudimos postular a una nueva fuente de financiamiento, en este caso fue un BioFondef, que depende de CONICYT, y lo que logramos con ese financiamiento fue escalar desde los prototipos que teníamos a nivel de laboratorio a planta piloto en el departamento de alimentos. Se generó también la imagen y la marca, se hizo el diseño y la valorización de una planta para producción de estas bebidas, hicimos también el estudio de mercado y la evaluación técnica económica y se protegió el procesamiento mediante secreto industrial y marca registrada. Con estos resultados, entonces, ahora nos interesó postular una tercera iniciativa, en este caso a FIA, pero incluyendo ahora a privados, que podrían ser quienes se hicieran cargo de la producción y comercialización de estas bebidas. Para esto invitamos a 2 microemprendedores de Toconao. La señora Patricia Pérez, que aparece en la fotografía, ella es atacameña, de Toconao y tiene su microemprendimiento de comercialización de hierbas medicinales en bolsitas pequeñas. Su marca es La Atacameña y nuestro objetivo era desde la universidad desarrollar todo el procesamiento para obtención de concentrados de estas hierbas que los pudiera después ejecutar la señora Patricia en Toconao con una planta implementada con fondos de esta fuente de financiamiento, y posteriormente estos concentrados de hierba, ella se los podría transferir a Puripura, que es otra empresa también de Toconao, y ellos producen y comercializan agua purificada por osmosis inversa. Entonces ellos tienen resolución sanitaria, una planta implementada, donde se podrían hacer cargo de la dilución de estos concentrados, el envasado y el etiquetado, abarcando de esta forma, según nosotros, toda la cadena de innovación. Lamentablemente, este proyecto no fue adjudicado y nosotros creemos que uno de los motivos principales fue porque en ese año, que fue 2018, FIA ya no tenía fondos regionales. Por lo tanto, fuimos a competir a nivel nacional, y cuando competimos con este tipo de iniciativas a nivel nacional, por impacto quedamos en desventaja debido a que nos comparan con otro tipo de industrias del área de alimentos en zonas que son completamente agrícolas. Entonces, lo menciono porque creo que es interesante que como región también podamos destinar parte de los recursos que se generan en esta región para generar investigación, desarrollo e innovación en la región, considerando las características particulares de esta.
Después seguimos avanzando y nos vinimos al mar. Entonces, en el mar nos encontramos con que hay una alta diversidad de algas. Partimos también en el 2015 con fondos internos de la universidad y desarrollamos algunos trabajos, en este caso con cochayuyo, que fueron bien interesantes, pero el cochayuyo no se encuentra en esta región, se encuentra en la zona un poco más centro-sur del país. Entonces, nosotros queríamos saber si algunas de las algas que se encuentran en esta región podrían ser utilizadas como alimento para consumo humano y generar de esta forma productos valorizados. Cuando quisimos buscar información nos encontramos que lo que había relacionado a algas, o sea, la investigación que otros habían hecho antes, estaba más relacionada al tema ecológico, biológico o botánico de las especies y variedades de algas, pero no había información publicada con respecto al potencial uso de estas como alimento de consumo humano, y entonces decidimos formular un proyecto, lo postulamos a Corfo, y fue adjudicado entonces este proyecto donde además lo interesante es que participa la Corporación La Chimba, que están asociados al sector gastronómico. A ellos les interesa mucho el poder contar con recursos locales que puedan incluir en sus preparaciones. Entonces, este proyecto, estamos en este momento en la etapa de levantamiento, donde estamos identificando cuáles son los tipos de algas que hay, cuál es la disponibilidad de estas, cuáles son las características desde el punto de vista que podrían interesar para consumo humano, características nutricionales, sanitarias, y lo pongo en negrita porque de momento es lo que nos está dando algunos problemas, funcionales y tecnológicas. Por ejemplo, las características antioxidantes o el contenido de polifenoles totales, o la caracterización de los hidrocoloides que contienen estas algas. Una vez que tengamos definidas las características sanitarias, que son las que nos van a definir si estas algas se pueden o no consumir como alimento, entonces viene una segunda etapa donde va a trabajar la Corporación La Chimba en el desarrollo de recetas y diferentes tipos de preparaciones para poder incluir estas algas entonces como alimento de consumo humano. Posteriormente a esto se desarrollan todos los procedimientos, recetarios, protocolos, etcétera, y en una tercera etapa lo que hacemos sería difundir todos estos resultados a la comunidad, a las asociaciones de recolectores que ya podrían generar nuevos ingresos con comercialización de algas que sean manejadas en las condiciones adecuadas para garantizar las características sanitarias, y con los restaurantes que pudieran incluirlas también en su carta, ¿ya? Estamos un poco detenidos por la parte analítica producto de la pandemia, pero en cuanto podamos retomar las actividades experimentales, vamos a continuar avanzando, si es que esperamos en unos X meses más tener ya algunos resultados interesantes sobre esto. Siguiendo con el tema de macroalgas, hay otra iniciativa que presentamos el año 2018, fue adjudicada el 2019 y debería partir ahora en septiembre de 2020 con fondos del FIC, región de Antofagasta, y en este caso nuestro objetivo es utilizar algas, principalmente Ulva lactuca, que es una de las que no está siendo utilizada en estos momentos, para generar pellet y alimentos para la industria balonera de la tercera región, y además queremos generar una línea de lo que llamamos ecoenvases, donde lo que queremos hacer es generar productos como los que aparecen en la imagen, cartones, bandejas de huevos o platos, pero a partir de algas prensadas, de forma de diversificar la economía de la región y generar también nuevos productos locales. Parte en septiembre ese proyecto. Entonces, en realidad, con lo que he mostrado hasta ahora, creemos que existen muchas oportunidades de generar innovación a partir de estos recursos nativos. Hay una alta diversidad de estos recursos, tanto en el mar como en el desierto, y ese desierto entre comillas. Otro punto a favor tiene que ver con la energía solar. La región es una de las que tiene la mayor radiación solar del mundo, y además en los últimos años se ha desarrollado mucho la tecnología para obtención de electricidad.
Desde el punto de vista de alimentos sabemos que hay varias técnicas que también podemos utilizar para transformar y conservar alimentos basándonos en este tipo de energía. Otro punto de oportunidad sería que en la región también hay capital humano técnico, desde liceos técnicos y avanzado. Hay diferentes institutos y universidades donde se forma profesionales de las áreas gastronómicas, de la área nutricional y también de ingeniería en alimentos. Entonces se pueden formar alianzas. También tenemos comunidades organizadas. Existe, por ejemplo, comunidades indígenas muy organizadas y que están interesados también en desarrollar este tipo de emprendimientos basados en sus recursos. Hay asociaciones de agricultores, de hidropónicos, hay asociaciones de recolectores de algas que también podrían, con quienes también podríamos formar alianzas y desarrollar algunas nuevas innovaciones. Y además existe una alta demanda en el sector turístico y gastronómico, principalmente en San Pedro de Atacama, donde los turistas que llegan a esta zona quieren probar alimentos que sean diferentes a los que han probado en cualquier otra parte. Y eso lo podemos realizar entonces si logramos fomentar estas alianzas entre los sectores público, privado y la academia. Por otro lado, tenemos desafíos, y el primer desafío, y está marcado en negrita, es la vulnerabilidad alimentaria de la región. Más del 95% de los alimentos que consumimos provienen de otras regiones, incluso de otros países. Eso nos deja en bastante riesgo frente a cualquier problema climático o la verdad es que quedamos bastante vulnerables con respecto a la seguridad alimentaria. El otro problema está asociado a la baja producción primaria, tanto a nivel agrícola, ganadero y acuícola. La producción agrícola principalmente es baja y uno de los problemas está asociado a la calidad de los suelos y de las aguas, pero más importante aún corresponde a la mano de obra, la escasez de mano de obra en los sectores rurales. En estos sectores, como en la mayor parte de los sectores rurales de Chile, la gente joven elige otras opciones y tiene alternativas del sector minero, del sector turístico, y la agricultura no es algo que les esté llamando mucho la atención. Entonces es algo que también debemos cuestionarnos y buscar formas de poder reencantar a los jóvenes a seguir trabajando y de forma de no seguir perdiendo variedades de recursos como ya pasó en el caso de la papa. Y por último, no existe una industria de alimentos, pero sí es posible generar emprendimientos innovadores en base a estos recursos, considerando las limitaciones del nivel de producción y las características propias de la región. Por último, quería mencionarles esta otra iniciativa, que en realidad esto no es investigación, pero considerando la vulnerabilidad alimentaria y la actual situación de crisis social, económica y sanitaria, estamos buscando formas en que podamos optimizar el uso eficiente de los alimentos como alimento de consumo humano. Y para eso preparamos un nuevo proyecto que lo presentamos a Corfo, se encuentra en evaluación, ya pasó 2 etapas. El jueves está la presentación ante el comité y lo que queremos hacer con este proyecto es desarrollar un modelo de gestión que nos permita rescatar alimentos de los principales centros de distribución y comercialización de productos agrícolas de la región, que son la Vega de Antofagasta y el Terminal Agropecuario de Calama, y de esta forma todos aquellos materiales que puedan ser comestibles, valorizarlos, separarlos y trabajarlos mediante la elaboración de recetarios que nos permita incluirlos en la dieta normal. Y por otro lado, queremos generar una cartera de proyectos que trabajaremos con emprendedores del sector de alimentación saludable para que ellos puedan contar con nuevas materias primas y generar productos que sean seguros y ricos en nutrientes de alto valor biológico. Por otro lado, aquellos otros materiales orgánicos que no puedan ser comestibles por motivos sanitarios o sensoriales u otros, queremos también generar otra cartera de proyectos que nos permita valorizar estos desperdicios de alimentos
Y para esto existe una serie de alternativas que se podrían desarrollar en la región, como por ejemplo que parte de estos materiales puedan ser utilizados para alimentación del ganado que se está criando en Calama, por ejemplo. Otra alternativa es valorizarlos mediante la transformación en compost, y de esta forma se puede mejorar la calidad de algunos suelos. Hay otras alternativas que están implementándose también en otras regiones y incluso en otros países, y que tiene que ver con la valorización de estos desperdicios mediante el uso de insectos para generación de proteína. Existe la lombricultura, hay otras alternativas con larvas de mosca que consumen este material, producen proteína, y esa proteína puede ser utilizada, por ejemplo, para alimentar peces, animales, gallinas, etc. Entonces, creemos que en esta región donde los alimentos no sobran, es fundamental el poder optimizar su uso y de esta forma garantizar la seguridad alimentaria de la región. Por último, quiero dar las gracias a la Universidad de Antofagasta por los financiamientos y por y de todos los departamentos y unidades que nos han apoyado a desarrollar todos estos trabajos, y también a las diferentes agencias del Estado que creyeron en nosotros y nos ayudaron a lograr parte de los resultados que les hemos presentado. Muchas gracias a todos por su atención, y quedo disponible para cualquier comentario, duda o consulta. Muy bien, gracias por la presentación, doctora María José Larrazábal. Ahora vamos a dar un espacio para las preguntas. Quien tenga pregunta puede ir a dejarla en nuestra sección de comentarios. También seguramente le aparecieron en medio de la presentación alguna etiqueta. Esas etiquetas son una encuesta. Esos datos serían muy valiosos para nosotros, así que si los pueden contestar sería lo ideal. Y también, si quieren estar pendientes de las próximas charlas, pueden dejarnos su correo electrónico y nosotros les enviamos las futuras charlas. Ahora vamos a ver las preguntas. Por mientras, decir sí que han aparecido varias felicitaciones para la doctora María José. Por ejemplo, Mayuki dice: saludos, excelente profesora, excelente trabajo científico de parte de la doctora Cristina Dorador, que además comenta: es fundamental la descentralización de la investigación para poder desarrollar estas importantes iniciativas de pertinencia a nivel local y nacional. Como para nosotros entre nuestra conversación y el stream tenemos unos 15 segundos de delay, así que vamos a hacer este espacio para si quieren aparecer nuevas preguntas. Sí. Bueno, lo que comenta Cristina sobre la descentralización, yo creo que es clave, y es algo que como región tenemos que empezar a exigir a nuestras autoridades, el que parte de los recursos queden en la región y se destinen a investigación, a desarrollo y a innovación. Es muy difícil, como mencionaba en el caso de las bebidas, competir en volumen, en magnitud de proyectos con regiones que son netamente agrícolas, y de esa forma siempre vamos a quedar un poco en desventaja frente a esos proyectos. Entonces es fundamental que existan recursos regionales para el desarrollo de estas iniciativas. Tania Lara pregunta: ¿alguna de los tipos de papas del interior se ha probado para cultivos en escala piloto? Se probaron las 3 variedades que se encontraron, se cultivaron, pero se cultivaron también en Socaire. Se cultivaron en Socaire y la verdad es que funcionan muy bien. El tema es que, como mencionaba, hay hartos problemas con respecto a manejo de plagas, y en esa materia no tenemos profesionales en la universidad que las puedan manejar. Entonces, por eso yo mencionaba que también como institución deberíamos también colaborar con otras instituciones de la macrozona norte que tienen más desarrolladas el área
de agricultura del desierto y de esa forma, en conjunto, poder desarrollar iniciativas que den respuesta a estos problemas que son muy locales. La doctora Cristina Dorador igual pregunta, ¿cuál es la experiencia que han tenido en el trabajo de comunidades? Mira, yo creo que es difícil, o sea, primero por un tema de lejanía, yo creo que los primeros años, yo llevo en la universidad como 14, 13 años aproximadamente, y los primeros años la verdad es que hicimos varios intentos de conversar con diferentes comunidades para poder desarrollar iniciativas y no estaban dadas las condiciones. Sin embargo, yo creo que hace unos 10 años atrás, me da la sensación que hubo un cambio generacional en las directivas de las comunidades y llegaron a estas directivas, llegaron muchos profesionales, atacameños también, pero por ejemplo agrónomos de la Universidad de La Serena, bioquímicos de la Universidad de Chile, abogados, entonces una serie de profesionales atacameños que llegaron a hacerse cargo de las directivas y con ellos pudimos comenzar a trabajar y a desarrollar cosas que a ellos les interese y que nosotros podamos apoyarlos. Entonces yo creo que para que este tipo de iniciativa funcione, no podemos llegar desde la universidad a decir yo tengo un montón de ideas de cosas que quiero hacer, tiene que partir, es un proceso lento de conversar, de generar confianzas, para recién en un par de años, porque no, fue más o menos lo que nos costó el poder entrar, generar iniciativas que realmente fueran de interés para las comunidades y que nosotros tuviéramos las capacidades de poder desarrollar. Pero es un trabajo muy interesante que todavía hay mucho que hacer en ese camino. Jorge Luis Camacho nos da una de sus experiencias y que creo se liga un poco lo que hablamos, bueno, lo que habló en la charla sobre uno de sus proyectos no adjudicados. Lo leo. Junto a mi familia tenemos un emprendimiento donde fabricamos jabones, 14 con la resolución sanitaria y 2 sin resolución, que son jabón de limón y rica rica y además leche de cabra y arrope de chañar. En ambos casos no se obtuvo la resolución sanitaria, ya que los activos locales no tienen desarrollo extenso en cosmética, pero sí en ámbitos gastronómicos. Apelamos para tales casos con ese argumento, ya que la ingesta de estos productos son largamente utilizados en la coctelería y repostería en la actualidad y como medicinas desde un largo tiempo, a lo cual se lo solicitó un certificado de alguna entidad, a lo cual se solicitó un certificado de alguna entidad sería informada que ambos productos son consumidos como alimentos. Sin embargo, aún no encontramos quién en Chile decide qué es un alimento, ya que el ISP solo fiscaliza a lugares de manipulación de alimentos. Tiene toda la razón y es una de las complicaciones. A nosotros nos pasó algo parecido con el proyecto de algas para consumo humano, porque también desde Corfo nos pedían un certificado de inocuidad y eso no existe. O sea, consultamos en ISP, en Servicio de Salud, en todos los entes relacionados con la industria de alimentos y con lo que es fiscalización de alimentos, y ese documento no existe. Entonces, finalmente, la verdad es que es bastante complejo realizar este tipo de innovaciones porque los organismos públicos tampoco están muy por la labor de favorecer los procesos. Entonces, ahí también hay harto trabajo que hacer, pero creo que es fundamental que desde las universidades empecemos también a iniciar estas solicitudes para que, como le pasó a la persona que estaba comentando, los caminos sean un poco más fáciles de resolver. En realidad uno se encuentra con muchas dificultades y es porque mucha gente no sabe cómo hacerlo desde los organismos públicos y dicen que no se puede, y en realidad no es que no se pueda, es que ellos no saben cómo hacerlo. Entonces los comprendo y como digo, nos pasó lo mismo con el proyecto de algas, pero ya pudimos superar todas esas barreras. Desde la transmisión conjunta con la Biblioteca Regional de Antofagasta, don Manuel Pacheco nos pregunta, en base al emprendimiento de los licores, ¿dónde se pueden conseguir? Los pueden conseguir en San Pedro de Atacama. No tengo la dirección en este momento, pero si quiere don Manuel Pacheco se lo puedo hacer llegar en su momento. Mayuki pregunta, con respecto
respecto al arsénico y los alimentos del sector de San Pedro, ¿están presentes en ellos? Y otra pregunta, igual, si es que respecto a la racionalización del agua, con relación a los regadíos, ¿se podría efectivamente realizar a gran escala la producción de alimentos? Mira, voy a partir de atrás hacia adelante. En general las comunidades no tienen problemas de agua, ¿ya? Sus problemas para aumentar la producción no es ni el agua ni el suelo, es la mano de obra y los bajos niveles de tecnología. Por lo tanto, ve adultos mayores con asadón, picota y pala rompiendo la tierra, y obviamente ellos ya no tienen las mismas energías de antes y no están en condiciones de cultivar superficies mayores. Agua tienen y ellos siempre están pidiendo apoyo respecto a tecnologías de cultivo. Y la otra pregunta, la primera, se me olvidó, perdón. Respecto al arsénico en los alimentos del sector de San Pedro. Mira, nosotros lo que hemos medido fue en las papas, en las 3 variedades de papa, había arsénico, pero no a niveles superiores a los que permite el reglamento sanitario de los alimentos, que es la normativa a nivel nacional que regula tanto metales pesados como otro tipo de agentes que pudieran provocar enfermedades. Entonces, desde ese punto de vista, no sería un problema, ¿ya? En el caso del algarrobo y del peñar, nosotros lo medimos tanto en el fruto como en las bebidas, y en el fruto había arsénico, pero en las bebidas, por los procesos que nosotros desarrollamos, las bebidas no contienen niveles de arsénico. Donde tenemos algunos problemas con respecto a eso, pero no solamente arsénico, sino otros metales pesados, es en las algas. Ya nosotros con el proyecto estamos recolectando algas en 6 sectores diferentes, desde Tocopilla hasta Taltal. De momento tenemos los resultados de 3 sectores. Cuando los tengamos todos los vamos a publicar, porque es parte de los compromisos con el proyecto. Pero sí puedo decir de momento que en esos 3 sectores el nivel de contaminación que hay de diferentes metales pesados es bastante alto, ¿ya? No puedo decir que supera la norma porque en el reglamento sanitario de los alimentos las algas no aparecen como alimentos. Aparecen muchos alimentos, lácteos, frutas, hortalizas, cereales, etcétera, y las algas no aparecen en ninguna parte del reglamento sanitario. Con lo único que podríamos compararlos con un ítem que aparece como otros tipos de productos, ¿ya? Pero tienen alto contenido de metales pesados. Eso obviamente es un problema, si nuestra intención es poder incluirlos como alimento de consumo humano. Sin embargo, hace bastante poco tiempo, un par de semanas atrás, me enteré que hay otro proyecto que es de la Facultad de Recursos Hidrobiológicos, que creo que se llama la Recursos del Mar, y hay un proyecto donde están implementando un hatchery para producción de semillas de algas. Y no sé si son semillas o para crecimiento, la verdad que ahora no me acuerdo, pero lo que sí habíamos conversado es que las algas que nosotros encontremos que tienen potencial desde el punto de vista nutricional y gastronómico para poder ser incluidas como alimento, pero que tengan el problema de los metales pesados, ellos podrían cultivarlas en sistemas donde creo que según lo que me explicaban, en un periodo de 3 a 6 meses, el nivel de metales pesados se puede reducir hasta hacerlo apto. Entonces también dentro de la universidad también hay varias iniciativas que podemos gestionar para poder consumir estas algas. Katy Carrasco, desde la transmisión de la Biblioteca Regional de Antofagasta, pregunta, respecto a los alimentos nativos, ¿el choclo atacameño de la Sara y Chiu, se ha investigado sus propiedades e iniciativas? Nosotros no. Nosotros presentamos un proyecto, creo que ya hace bastante tiempo, que se llamaba algo así como Vamos al Grano, y justamente queríamos estudiar las variedades de maíz y de choclo que hay en Calama y en los poblados del interior, que la verdad es que son no solo bonitos, sino también muy ricos, pero tampoco tuvimos financiamiento, por lo tanto, con respecto a eso todavía no hemos hecho nada. Sí nos interesa bastante, especialmente lo de la conservación de las diferentes variedades, porque como ya vimos en el caso de la papa, se perdieron 2. Yo lo último que supe fue que en Calama, creo que en la familia Barbosa, ellos tienen y cultivan
más de 7 variedades de maíz, que sería muy interesante el poder contar también con fondos públicos para poder aumentar la producción de eso. Macarena Reyes hace una consulta directa que también puede que le interese a don Manuel, que nos está viendo desde la biblioteca. Ella es de la Facultad de Ciencias Jurídicas y le interesa el tema y quiere saber si hay alguna forma de contactarla a usted. Sí, sí, en la presentación, en la última diapositiva, creo que esa está mi correo electrónico. Ya. No sé si aparece. Sí, ahí va a aparecer. Ahí está mi correo electrónico, cualquier persona me puede escribir ahí. Ana Mercado da otro comentario respecto a la actividad y dice, felicitaciones, importante destacar que los profesores de la universidad se les evalúan por publicaciones científicas y patentes, pero sería importante poder medir el aporte social que realizan los proyectos que ayudan a las comunidades, innovando con marcas y valorización de productos locales, entre otro aporte. Y Tiene toda la razón. Mayuki también pregunta nuevamente si han pensado en trabajar con los residuos de la producción del choclo, la caña dulce que queda o tal vez el pelo del choclo, corontas. Lo pregunto dado que en las parcelas de mi abuelo en San Pedro esto se desperdicia. Tal vez se podría aprovechar de mejor manera. Sí, sería súper interesante. Yo creo que eso iría de la mano con el último proyecto que les mostré, que está en evaluación todavía, y queremos justamente el poder valorizar todos los residuos, tanto las partes comestibles de los alimentos que normalmente no consumimos, pero que sí se pueden consumir y que sí son nutrientes de alto valor biológico, y por otro lado aquellas otras partes, como ella menciona, las cáscaras de los choclos, las corontas, etcétera, también se pueden generar diferentes otros productos. Entonces tenemos harta confianza en que este proyecto sea adjudicado y sería un punto de partida para, a partir de lo que se genera en La Vega y en el terminal agro de Calama, poder desarrollar iniciativas que puedan ser replicables en diferentes centros de la región. Carolina Ninosca desde la Biblioteca Regional nos pregunta, doctora, mucho gusto en saludarla. ¿Cree usted que es posible incorporar proyectos en escuelas de formación de compost y cultivos de alimentos? Sí, de hecho, yo tengo entendido que los municipios, tanto de Antofagasta como de Calama, porque conversamos con las personas encargadas de esos programas, tienen programas con algunas escuelas donde se supone que hay una meta para que las escuelas puedan generar compost y cultivos o huertos urbanos a partir de los residuos que se generan en los mismos casinos o en los kioscos de las escuelas. No sé a qué nivel estará implementado, pero es algo que también vamos a, si es que se aprueba este proyecto, si es que si conocen a alguien de Corfo, sería buen momento para llamarlo, para poder trabajar en este proyecto de rescate de alimentos, de la mano también con los municipios, que son los responsables finales de la disposición de los residuos. Esto de rescate de alimentos tiene dos intereses principales. Uno, que es el rescate de nutrientes de alto valor biológico, más aún en una región donde los alimentos son más caros que en todo el resto del país. Y en segundo lugar, el otro objetivo es la reducción de los residuos orgánicos, y eso va de la mano con los compromisos que ha contraído el Estado respecto de los objetivos de desarrollo sustentable, donde uno de esos compromisos, por ejemplo, indica que de aquí al año 2030, o sea, en 10 años más, tenemos que reducir a la mitad los desperdicios y residuos alimentarios que se van a la basura. Entonces hay trabajo que hacer a nivel de instituciones, a nivel de centros productores y comercializadores, pero también hay mucho que hacer a nivel de escuelas y a nivel doméstico. Si no me equivoco, creo que la escuelita de Michilla tiene un programa de compost y cultivo en su escuela, y he visto en algunos jardines de la comuna, pero no, hay desconozco si es por iniciativa municipal o propia. Ya. Desde la misma biblioteca nos pregunta Cristóbal Ortega respecto a la presentación, ¿qué alimentos están en el 5% de lo que producen aparte de las papas?
La verdad es que es menos de un 5%, lo puse 5 para que no se vea tan poco, pero es menos de un 5%, principalmente se considera los cultivos que hay en la zona de San Pedro de Atacama, también hay cultivos de alfalfa, de hortalizas, en La Sana y Tiu Tiu hay producción no menor de zanahorias y beterragas. En Calama también hay diferentes producciones de escalas menores, pero hay, y por Antofagasta están la Asociación de Altos La Portada a través de sistemas hidropónicos, que también es una alternativa que debería ampliar su cobertura. María Teresa, y que creo que es nuestra última pregunta, porque no veo por aquí otra, nos dice, felicitaciones respecto a las plantas medicinales, ¿existen de este tipo en el norte? ¿El calanchoe es uno de ellos? El calanchoe lo conozco, pero no sé, no, la verdad es que no lo he visto, perdón, en Toconao, donde hemos estado con la señora Patricia, no he visto el calanchoe, no, la verdad es que no sé más de ese, sé que se utiliza creo que lo utilizan como para ayudar a los tratamientos de cáncer, pero eso es como de sabiduría popular, no he visto información científica al respecto. Muy bien, creo que ya no tenemos más preguntas. Vamos a hacer una última revisión en Facebook de la biblioteca. Eh, Como ven en pantalla está el contacto de la doctora María José Larrazabal por si quieren hacerle alguna otra consulta, y nos llega, creo que esta es nuestra pregunta de cierre, ¿la carne de llama tiene posibilidades de ingresar a mercados tradicionales? Mira, ese es un tema que no lo había desarrollado en la presentación, y como vieron hay llamas, hay cabritos, hay ovejas, hay varios tipos de ganado en San Pedro y en las diferentes comunidades. Yo recuerdo que hace más de 10 años había una iniciativa que estaba impulsada por la Seremía de Agricultura y que buscaba desarrollar una especie de matadero móvil, ¿ya? Porque el principal problema de este tipo de carnes es que en la región no hay matadero. El matadero más cercano creo que está en Coquimbo, ¿ya? Entonces esa iniciativa buscaba generar un matadero móvil que se pudiera montar en un contenedor y que sirviera para faenar conejos, después en las fiestas de Aiquina, por ejemplo, faenar otro tipo de animales. No desconozco al final por qué motivo eso no se concretó. Y el problema es que mientras estos animales no sean faenados en centros que cuenten con resolución sanitaria, difícilmente vamos a poder desarrollar productos con valor agregado a partir de ellos. Y lo que sí se permite es el faenamiento, pero artesanal y para efectos de autoconsumo. Pero la legislación prohíbe eh, expresamente la comercialización de este tipo de carnes faenadas en recintos que no sean los adecuados. Tenemos otra más. Jennifer Mundaca nos dice, buenas tardes y agradecer y saludar a la doctora. Mi pregunta es, ¿se sabe de los usos de los fermentados en la antigüedad en la región? Sí, en la región la verdad es que tenían otros fermentados, por ejemplo la aloja es una bebida lechosa blanca que bueno, que todavía la producen. De hecho estaba dentro de los objetivos del proyecto el poder generar denominación de origen de la aloja, que es una bebida que se obtiene por un proceso tradicional atacameño a partir del algarrobo. Sin embargo, no se pudo concretar ese objetivo porque para la cultura atacameña el beber aloja y el producir aloja y beber tiene que ver con una ceremonia y esa bebida no se vende, ¿ya? Entonces no tiene sentido generar denominación de origen de un producto que no se va a comercializar, o sea, ellos no lo comercializan. Ellos invitan a los familiares, a los amigos, a los vecinos en unas ceremonias particulares y beben la aloja, pero no es un producto que estén dispuestos a comercializar. Totalmente entendible y respetable.
Vamos a finalizar con la pregunta de Paula Aquegua que se me había pasado. ¿El agua del río disponible en San Pedro de Atacama es una limitante para expandir la actividad agrícola? Si consideramos que el río San Pedro y Vilama tienen una disminución de caudal en estos últimos años. En San Pedro, la verdad es que lo desconozco. Yo lo que sé, por ejemplo, de Socaire, de Talabre y de otras localidades aledañas a San Pedro, es que no tienen problemas de agua. Me imagino que habría que incorporar procesos que optimicen el uso eficiente del agua, porque también los cultivos tradicionales normalmente son por inundación. Entonces, un sistema poco eficiente para optimizar el uso de agua. Habría que quizás cambiar algunos procesos tecnológicos que permitan reducir el consumo de agua y de esa forma aumentar la producción. Pero es algo que también depende de las comunidades. O sea, finalmente es qué cosas quieren mantener y qué cosas quieren innovar. Y es una conversación que tenemos que seguir teniendo. Desde Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Posgrado de la Universidad de Antofagasta, queremos agradecer a la doctora María José Larrazábal por su presentación. Respecto a la pregunta de Grace Duarte, sí, nuestras charlas quedan grabadas tanto en la fanpage de CETIS como de la biblioteca, así que quien quiera o si a ella le gustó la presentación y quieren que la vea un amigo, pueden enviarle el link que se va a encontrar guardado en tanto, como habíamos comentado, en la biblioteca y nuestra fanpage en CETIS Antofagasta. También queremos agradecer a Víctor Zárate por su interpretación en lengua de señas y sin ningún otro particular, recordarle que nuestras charlas públicas son todas las últimas martes de cada mes, así que atento a nuestras redes sociales, tanto CETIS como la Biblioteca Regional, para enterarse de cuál va a ser la próxima charla pública. Sin ningún otro particular, nos despedimos. Muchas gracias a todos por vernos.